Así que sea bienvenido a este tu espacio, Tiempo con Dios, de la Iglesia Fe y Restauración. Les dejo con mi esposa, la pastora Jackie, y antes aprovecho para invitarte a que le des compartir, a que etiquetes a alguien. Amén. Etiqueta a alguien, dale compartir, porque esta noche, esta palabra puede ser de bendición, de edificación e instrucción a la vida de alguien. Pastora Jackie. Bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes en esta noche. Y le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas y que nuestras vidas sean edificadas para la gloria del nombre del Señor. Y leemos en Daniel 2, a la altura del verso 20, en el nombre de Jesús. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y conoce el que mora en la luz. Gloria a Jesús. Solamente el Señor conoce la profundidad de los corazones. Solamente el Señor sabe realmente cuál es la intención de cada vida y de cada corazón. Porque el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Porque Él es el Dios de los siglos y en los siglos. Él es el que quita y pone reyes. Él es el que da la sabiduría. Él es el que muda los tiempos y las edades. Gloria a Jesús. Él conoce el que está en luz, pero también sabe el que realmente está en tiniebla. Él conoce el que quiere mostrar que está en luz, pero realmente está en tiniebla, y el que está en luz y realmente está en luz. Gloria a Jesús. Padre, gracias te damos, te presentamos, Señor Jesús, este tiempo con Dios. Te pedimos que tú hables en nuestras vidas, que tú te glorifiques en esta noche y que en el nombre poderoso de Jesús seamos edificados para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Utiliza, Señor, el vaso que tú tienes, Señor, en esta noche para traer palabras, Señor, a nuestras vidas que edifiquen y que reconforten, Señor, nuestras vidas, pero que también dé gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que quiero invitarte, amado, amada, que estás conectado con nosotros en esta hora. Quiero invitarte en esta hora que te vayas conmigo la palabra de Dios, a la Biblia. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Jueces, Antiguo Testamento, libro de Jueces, en el capítulo 9. Y vamos a compartir unos versos a partir del verso 8 en adelante. Vamos a compartir del verso 8 hasta el verso 15. Y hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema Eligiendo Rey. Eligiendo Rey. Nosotros como nación, República Dominicana, está en víspera de un proceso electoral donde ya en horas pues se estará eligiendo presidentes, senadores, diputados, es decir, lo que es el Congreso, la Cámara Alta y Baja del Congreso, así como aquella persona que estará dirigiendo los destinos de nuestra nación. Y es nuestro deber, pues también nosotros levantarnos como iglesia. Y como iglesia, ¿verdad? Y autoridad en el mundo espiritual, poder compartir con ustedes aquello que dice la palabra, no que dice Luigi, sino aquello que dice la palabra. Amén. Usted dirá, pastor, ¿y por qué su criterio no es importante? El mío no es importante porque la palabra de Luigi puede irse con el soplo del viento. Y yo quiero hoy establecer una palabra que se mantenga como fundamento, una palabra que es fiel, verdadera y que permanece para siempre. Dice ella a sí misma que permanece por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Así que basándome en esto, te invito a que me acompañes. En el libro de Jueces, capítulo 9, desde el verso 8 al verso 15, vamos a leer. Leemos en el nombre de Jesús. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual
en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra hoy bendiga vidas y construya, Señor, una base, un cimiento para que sean edificadas generaciones a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, la palabra de Dios en este pasaje de las Escrituras nos está haciendo una comparación, y es el momento en el cual se hablaba de la elección de un rey que era Abimelech. Y algo interesante es lo que se va presentando aquí como una historia, como una metáfora, y es lo que quiero que podamos entender en esta hora. Dice que fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Es importante que entiendas esto. Cuando tú estás eligiendo rey, estás colocando a alguien en una posición sobre ti. Estás colocando a alguien en una posición de cobertura sobre tu vida. Tienes que saber muy bien cuál es la cobertura que estás poniendo en tu vida. Hay un refrán en el argot popular que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que entender que necesitamos, y ojo aquí, y esto va sobre todo para el pueblo de Dios, necesitamos tener la dirección de Dios, no trabajando en base a nuestras emociones, no trabajando en base a nuestros sentimientos, sino trabajando en base a la dirección de Dios. Porque cuando trabajamos en base a la dirección que Dios nos da, nos irá bien en todo lo que nosotros estemos haciendo. Dice la palabra de Dios que fueron a elegir sobre sí. Y aquí voy con este punto tan interesante. La primera opción que ellos tuvieron es que se dirigieron al olivo. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo les respondió, tengo yo que dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande delante de los árboles. Es importante que entendamos esto porque se está hablando de la naturaleza del olivo. El olivo del cual se extrae el aceite de oliva que representa la unción y a la vez está representando sacerdocio. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Yo te estoy diciendo esto, iglesia. ¿Tengo yo acaso que dejar la posición en la cual Dios me ha puesto, en la cual Dios me colocó, que es la posición más grata, es la posición más dulce, es la posición de mayor honra, es la posición de mayor excelencia, que es precisamente la de honrar a Dios y a los hombres por medio de ser un ministro de Dios y de su palabra? Es importante que entiendas como iglesia que hay una posición
que no debes descender de la posición que Dios te ha dado. Dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Linaje escogido de Dios. Es decir, tienes que entender muy bien cuál es la posición. Tu posición es una posición de rey y tu posición es una posición de sacerdote. Y no debes admitirte a ti mismo descender a un nivel inferior al cual Dios ha establecido sobre tu vida. Así que en este momento te estoy hablando como olivo. Y te estoy diciendo como olivo, tienes que tener mucho cuidado aún con las propuestas que te estén haciendo, iglesia. Tienes que tener mucho cuidado con todas las propuestas que te puedan estar haciendo. Porque hay momentos en las cuales recibimos propuestas que suenan interesantes, que se ven bonitas, que se ven atractivas, pero que nos sacan y nos desenfocan del propósito con el cual Dios nos ha creado. El propósito del olivo no era reinar sobre los demás árboles. Y me encanta ver esto porque el olivo supo reconocer cuál era su propósito y supo entender que su propósito era sencillamente producir el aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres. Producir aquello con lo cual se honra a Dios y además se unge a los próximos reyes. Yo no sé si estás entendiendo esto. Lo que te estoy diciendo es que como iglesia tú debes de reconocer y entender que cuando hay un ungimiento de un nuevo rey, se unge con aceite y el aceite está sobre aquello que está siendo ungido. Yo no sé si me estás entendiendo. Tu posición como iglesia es mantenerte aún por encima de aquel que sea elegido y que sea ungido. Mantenerte por encima cubriendo con tus oraciones, manteniéndote por encima cubriendo con las declaraciones y las palabras que salgan de tu boca. Sea aquel que Dios ponga sobre nosotros en la nación. Entender que ciertamente estamos bajo un nivel de autoridad, pero no de cobertura. Pastor, yo no estoy entendiendo esto. El aceite es el que está cubriendo a aquel que es ungido. No es el que es ungido que está cubriendo el aceite. Lo que te estoy diciendo es que como iglesia es necesario que te mantengas firme en la posición en la que Dios te llamó. Una posición de excelencia, una posición de honra, una posición de integridad, una posición de honestidad, una posición donde se manifieste el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Pastor, ¿qué es lo que me está diciendo? Que allí donde se manifieste las obras de la carne, se necesita que tú como iglesia estés activo, porque dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne, pero las obras de la carne son contra el fruto del Espíritu. Entonces, si nosotros necesitamos, si queremos ver una nación transformada, una nación diferente, somos nosotros la iglesia los responsables de incrementar en nuestra nación, el fruto del Espíritu Santo de Dios. A medida que acercamos más nuestra nación a Dios, se disminuye más los planes del enemigo, las operaciones del enemigo en contra de nuestra nación. Pero los árboles, al ver que el olivo no les respondió, no se quedaron ahí tranquilos. Aleluya. Y luego le dijeron a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Aleluya. Y la higuera les respondió, he de dejar de dar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera dijo, ¿sabes algo? Mi trabajo es dar alimento. Mi trabajo es dar sustento. Mi trabajo es endulzar. Yo no puedo dejar de cumplir mi propósito con tal de asumir lo que ustedes crean que es el propósito. Tú tienes que tener bien claro cuál es tu propósito, si es dar
aceite o si es Daríos. Pero los árboles estaban demasiado impacientes, los árboles estaban deseosos de tener rey sobre sí. Así que los árboles luego de esto se acercaron y fueron también a la vid y le dijeron, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar de dar mi mosto, mi jugo, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Tengo que dejar de cumplir con mi propósito para hacer aquello que ustedes quieren, para hacer aquello que ustedes desean, para hacer aquello que ustedes anhelan. En otras palabras, si quiero que te fijes en esto, opción 1, olivo, del cual sale el aceite de oliva de su fruto. Opción 2, higuera, salen los higos, fruto. Opción 3, la vid, tiene frutos que son las uvas y del cual sale el vino, el jugo y una serie de otros productos más. Opción 4. Aleluya. Dice, dijeron luego los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. ¿Sabes qué me llama la atención, negra? Que los 3 primeros tenían fruto. El último no tenía fruto. ¿Sabes qué me llama la atención? Que tanto el árbol de olivo, el de higuera y la vid producen sombra. La zarza solo es espina y no produce sombra. Hay 2 características, ni fruto ni sombra. Mas sin embargo, la zarza, ¿saben qué les respondió? Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, vengan y abrigaos. Le está diciendo, no solamente pónganse debajo de mí. Le está diciendo, no solo permitan que yo sea su cobertura, sino abrácenme. Yo no sé si estás entendiendo, pero lo que el Señor me está dando para compartir contigo, nación, República Dominicana e iglesia, es lo siguiente. Los árboles estaban buscando un rey y no terminaron eligiendo el mejor rey porque fuese la decisión correcta, sino porque estaban desesperados. Que tu desesperación no te haga elegir incorrectamente. Que tu desesperación no te haga elegir aquello que no tiene fruto. Que tu desesperación no te haga meterte debajo de la sombra de aquello que no da sombra. Porque las espinas y los cardos, ¿sabes qué representan? Los cardos y las espinas representan pobreza, representan miseria, representan dolor, representan juicio. Y te quiero decir algo, si en un momento dado había miseria, juicio y todo esto, Jesús estuvo dispuesto, él, a ponerse una corona de espinas que fuese clavada en su cabeza para él, siendo rico y teniendo todo, hacer un cambio y decir, yo estoy dispuesto a llevar sobre mi cabeza todo aquello porque está, la miseria y la pobreza está aquí, en tu cabeza. Todo eso, la forma de pensar limitante. Y la zarza le dijo, entren, si ustedes quieren de verdad que yo sea su rey, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. En medio de la desesperación que ustedes tienen, yo estoy dispuesto a reinar sobre su desesperación. Que no elijas por desesperación, sino por dirección de Dios. Que cada
elección que tú hagas sea bajo la dirección de Dios. Que si tú no sabes todavía por quién tú tienes que hacer un voto mañana, de hacer 3 votos mañana, diputado, senador y presidente en nuestra nación, y esto va aún para los dominicanos en el extranjero que están registrados y que pueden ejercer el derecho al voto en el lugar donde estás. Si todavía no lo sabes, renuncia a tus emociones y dile al Señor, Señor, yo necesito que tú me dirijas por quién, a quién tú quieres. Pastor, ¿y por qué? Porque de lo contrario, tú puedes tomar una decisión que te haga entrar debajo de la zarza, tener la cobertura incorrecta. Y dice más, la zarza le dijo, venid abrigado bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Yo quiero que entiendas esto. Ella está diciendo, o soy yo, si tú quieres que sea yo, soy yo, y tú te vas a poner debajo de mí. Y estarás dispuesto al sacrificio que yo ofrezco. Y si no, que salga fuego. Le está diciendo, si no, que sean consumidos por mí. Tienes que tener mucho cuidado, iglesia. Pastor, ¿y por qué tengo que tener tanto cuidado? Porque aquí viene la parte final. ¿Sabes qué, negra? Dice, y devore a los cedros del Líbano. Te hago la pregunta. ¿Dónde te había hablado antes del Líbano? ¿Dónde te había hablado antes del cedro? No te había hablado del cedro. ¿Y cuál es la razón por la cual la zarza está buscando que alguien de quien no se había hablado sea devorado? Porque el cedro del Líbano está representando una futura generación. El cedro del Líbano está representando la generación de relevo. El cedro del Líbano está representando una generación correcta. Pero en medio de la desesperación no se está esperando porque se está entendiendo que todavía el cedro del Líbano no está listo y necesitamos tener rey. Ten mucho cuidado con tú hacer la elección incorrecta. Pastor, me está metiendo miedo. No te estoy metiendo miedo. Estoy dándote la palabra que está aquí, no es una palabra mía. Jueces, capítulo 9, verso 8 y verso 15. Yo no estoy ahora mismo dándote una palabra a favor de ningún candidato. Pastor, ¿usted sabe por quién usted va a votar? Todavía Dios a Luigi García no le ha revelado por quién tiene que ejercer su derecho al voto. Todavía no. Pastor, y usted lo llaman y me envían mensajes también para que procure inclinarme hacia uno u otro lado. ¿Y hacia quién lo debo hacer? Hacia quien Dios me dirija, porque yo tengo que saber a quién quiere Dios que gobierne mi nación. Amén. O para bendición o para juicio. Porque los gobernantes llegan para 2 cosas, o para bendecir o para que se establezca un juicio. Y nosotros necesitamos saber muy bien qué es lo que Dios quiere hacer para que nosotros hagamos lo correcto delante de Dios, sin importar lo que puedan estar viendo los hombres. Pero sí te digo, tienes que tener mucho cuidado porque las decisiones que tomes hoy van a estar afectando la generación de otros, porque ¿sabes algo? Es interesante esto, negra. Con la elección de todos los árboles, aún el olivo y los demás
estarían debajo de aquel que están eligiendo como rey. Todos estarían bajo la cobertura de aquel que se ha elegido como rey. La gran diferencia con el olivo es que el olivo es el que produce el aceite que está sobre aquel que es elegido. Por eso te digo, tienes que mantenerte en tu posición, iglesia, la posición de rey y de sacerdote. ¿Cuál es mi posición, pastor? Sentado en lugares celestes junto a Cristo Jesús. No bajes de nivel. Yo de forma personal me siento asqueado con la forma de actuar de muchas personas a nivel religioso. No voy a decir cristiano, religioso. Pero ellos tendrán sus razones y no voy a juzgar porque a fin de cuentas venimos haciendo y convirtiéndonos en aquello que juzgamos. Ellos tendrán sus razones como para inclinarse hacia uno u otro lado. En mi caso particular, como pastor de la Iglesia Fe y Restauración, no me estoy inclinando ni estoy incitando a nadie a que dirija su voto por nadie en particular, ni del gobierno ni de la oposición. Lo que sí te estoy incitando es a que busques la dirección de Dios para que hagas lo correcto y para que no desciendas de la posición donde Dios te dio, donde Dios te puso, lo que Dios te dio, para que no sueltes el propósito de Dios para tratar de entrar en el propósito de los hombres, para que no quieras caer, como se dice aquí en Dominicana, en el gancho de no cumplir con tu propósito con tal de complacer a alguien. No caigas en esa, no desciendas. A mí me encanta ver cómo el Señor, cuando estaba tratando y trabajando con hombres a los cuales Él le había dado una promesa y le había dado una palabra, como el caso de Isaac, en tiempo de hambruna, de escasez, de necesidad, Dios le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Sabes? Hoy te digo, no desciendas de nivel, iglesia. No desciendas del lugar donde Dios te puso. ¿Dónde Dios me puso, pastor? Orando, intercediendo, clamando, predicando. ¿Dónde Dios te puso? Dios te puso como sal de la tierra. Oye, tú puedes tener carne, arroz, gandules, tú puedes tener pescado, tú puedes tener la comida más sabrosa, lo que más te guste, pero si no le agregaste sal, no tiene sabor. El mundo puede ser el mundo con todo lo atractivo que sea, pero si tú y yo dejamos de cumplir nuestra función como sal que Dios nos ha llamado a hacer, el mundo, el gobierno, todo pasa a ser insípido, sin disfrute y sin sabor. Recuerda que somos tú y yo los que le damos sabor a este asunto. Son nuestras oraciones las que todavía nos tienen en pie. Son nuestras oraciones. Pastor, ¿por qué usted dice que nuestras oraciones? Porque la palabra de Dios es la que me enseña que la oración del justo puede mucho. Por eso es importante que nos mantengamos siendo justos y que al momento de elegir rey, elijamos con justicia. Amén. Como mi esposa compartía, Dios se revela y Él conoce el oculto del corazón del hombre. Si hay algún plan que se está orquestando en las tinieblas en contra de nuestra nación, tranquilo. Dice la palabra de Dios y dice el escudo de nuestra bandera. La única bandera que tiene un escudo con la Biblia abierta y tremendo, ¿dónde la tiene? Y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Esa verdad de la que te está hablando es Cristo. Se necesita como nunca antes que nuestra nación, nuestra bella Quisqueya, Quisqueya la Bella, República Dominicana, se levante conociendo la verdad. Y somos tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, los llamados a revelar a Cristo. Somos parte del cuerpo llamados a revelar, a mostrar y a manifestar nuestra cabeza, nuestra autoridad, nuestra cobertura, nuestra dirección, que es Cristo Jesús. Que entiendas que tu salvación y tu solución no está en un empleo, no está en una contrata, no está en una posición, sino que tú y yo dependemos enteramente de un Dios que nos llamó, que nos escogió y que nos predestinó. Y dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que mañana, Dios mediante, te insto a que si todavía no sabes, busque la dirección de Dios. Le diga, Señor, no por mis emociones, no por colores, mejor por valores. ¿Cuáles valores, pastor? Los que te dice la Biblia. Porque es que muchas veces nosotros elegimos y elegimos mal. Por masa también. Y ¿sabes algo, negra? Y esto va aún para los hombres de Dios. A veces elegimos mal, porque la palabra de Dios me enseña que Dios habló con un sacerdote, un juez, un hombre que conocía a Dios, llamado Samuel, y le dijo, tú vas a ir a la casa de Isaí, porque ya yo tengo rey, he hallado rey. Tú vas a ir con el cuerno del aceite y tú vas a ungir rey. Y yo te voy a decir cuál es. Y dice la palabra, Samuel era un hombre de Dios, ¿sabía? Samuel era alguien que conocía a Dios. Mas, sin embargo, cuando llegó a la casa y vio el porte de uno de los hijos, dijo, ay, 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 este tiene porte de rey. Este tiene la forma. Este tiene que ser el que Dios me dijo que venga a ungir. Cuidado, porque a veces lo que Dios quiere no es aquel que se presentó adelante. A veces lo que Dios quiere es lo que está aparentemente allá atrás, en la cola, que nadie quiere, el desechado, el que está en el campo, pero que tiene el entrenamiento necesario. El pequeño David fue elegido para que fuese ungido como rey. Amén. Ojo abierto. Busca la dirección de Dios. Que Dios, de seguro, se va a revelar a tu vida. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu casa.